y certeza es algo que uno sabe bien, que uno conoce bien, que no tiene dudas de ello. Y nosotros no podemos tener dudas respecto a lo que creemos. Amén. Porque si hay dudas en lo que creemos, entonces somos débiles. Tenemos un talón de Aquiles. Y no podemos tener ningún talón de Aquiles, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes en todas las cosas. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y vamos a empezar con un estudio doctrinal muy importante sobre la Trinidad, sobre la naturaleza de Dios. ¿Y por qué este estudio es muy importante? Porque hoy en día pues hay muchos tipos de iglesias, muchos tipos de doctrina. Y hoy en día no es como hace 20 años atrás, cuando yo no había nacido todavía. O hace más, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando nosotros los cristianos solamente escuchábamos lo que nuestros pastores nos decían. Amén. ¿Por qué razón? Porque no existía televisión cristiana. No existía, o a lo mejor existía algún tipo de radio cristiana, pero no existía televisión cristiana, o muy poca. Y en español menos. Y no existía la internet, la manera más fácil que tenemos de obtener información es el internet. Uno entra, llega y se pone ahí en Facebook y pues enseguida empiezan a aparecer un montón de escritos que hacen otros cristianos, y eso nos puede a nosotros confundir. Amén. Amén. Entonces, el primer estudio que vamos a tomar hoy va a ser el estudio de la Trinidad. Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los unicitarios, o solo Jesús, que no practican este tipo de doctrina. Y muchos hermanos pueden caer confundidos de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Y yo les recomiendo, gloria a Dios, que a los estudios pues traigan algo que escribir, porque les va a ser muy importante. Deben de traer 3 cosas: la Biblia, algo para escribir, una almohada, porque dura mucho, ¿verdad? Sí, vamos a aparecer mañana aquí, no. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Y vamos a leer todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque 3 son... Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Capítulo 4, verso 7. No, perdón. Capítulo 5, verso 7. En mi vida privada está en el capítulo 4, pero... Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Perdón. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Gloria sea al Señor. Y estos 3 son uno. ¿Verdad? Ok, dice la palabra. Vamos primero a estudiar qué fundamento tienen las doctrinas que no creen en la Trinidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 7.
Deuteronomio 6, versos 4 y 7. Deuteronomio. Ok, Deuteronomio 6, verso 4. Vamos a quedarnos ahí. Deuteronomio 6, 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, los testigos de Jehová y los unicitarios toman este verso para decir que es imposible que Dios sea una Trinidad. Aplica la palabra Trinidad, primeramente no existe en la Biblia, ¿verdad? La palabra Trinidad nosotros la usamos para darle nombre a las tres personas que conforman la naturaleza de Dios, a las tres personas que se unen en un mismo Dios, y vamos a estudiar eso. Ahora, ellos basan exactamente todo su pensamiento teológico en este verso, en Deuteronomio 6:4, donde dice, ¿verdad?, que Jehová uno es. Ahora, cuando la palabra dice uno es, uno no significa número, uno significa unidad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. El Señor dijo, oró al Padre, dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero nosotros no somos una sola persona. Y el matrimonio tampoco es una sola persona. Aquí vemos muchas personas. Y habemos millones de cristianos en el mundo. Alabado sea el Señor. Amén. Pero todos somos uno. ¿Uno en qué? En unidad. No en una sola persona. Aquí dice en el verso 7 del capítulo 5 de Juan, el primero que estábamos leyendo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es decir, y estos tres están juntos, están unidos. Hay una unidad entre ellos. Estas falsas doctrinas de negar la naturaleza plural de Dios no son doctrinas nuevas. Los unicitarios nacieron a principios del siglo XX, pero su doctrina viene de mucho más atrás, igual que los testigos de Jehová, pero su doctrina viene de mucho más atrás. Su doctrina viene exactamente desde los primeros 3 siglos del cristianismo. Estas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, en los primeros siglos se le denominó arrianismo. ¿Por qué? Porque fue fundado por un hombre que se llamaba Arria, gloria a Dios, y simplemente él fundamentaba de que Jesús era un ser creado por Dios, amén, de que Jesús no era Dios y tampoco era eterno, es decir, era un ser creado por Dios, porque no es lo mismo eterno que inmortal. Eterno es algo que siempre existió. Es decir, no tiene principio y no tiene fin. Por ejemplo, es decir, nosotros vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Pero no somos eternos, porque nosotros tuvimos un principio. Amén. ¿Cuándo están entendiendo? Amén. Y la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Amén. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, estas doctrinas llamadas arrianismo es lo que da hoy en día lugar a los llamados testigos de Jehová. Amén. Y el moniarquismo es el que da lugar a los llamados unicitarios. Que el moniarquismo lo que decía era que Dios era una persona, pero se manifestaba de 3 maneras diferentes. Es decir, una sola persona que se manifestó del Antiguo Testamento como el Padre y
se manifestó en los evangelios como el Hijo, y luego, después de la resurrección de Cristo, se manifestó como el Espíritu Santo. Ese era el moniarquismo. Y el moniarquismo es lo que da lugar a los unicitarios de hoy en día. Amén. No sé si han visto este tipo de iglesia que le dicen solo Jesús, ¿verdad? O cristianos apostólicos también. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia realmente apoya. Si la Biblia realmente apoya el pensamiento teológico de los trinitarios, vamos a llamarlos así, o el pensamiento teológico de los arrianos o de los que practican el moniarquismo, de los unicitarios. Vamos a ver que hay suficiente base en la Biblia, pero absoluta, grande y fuerte, para nosotros creer y entender con toda seguridad que Dios realmente son tres personas en un mismo ser. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1, verso 26. Génesis 1, 26. Y créanme, hermano, esto es bien importante. Cuando en la vida se van a tener que enfrentar muchas veces, ¿verdad?, a planteamientos que si ustedes no están realmente firmes en la fe les van a hacer dudar. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestras imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Vamos a partir que la palabra de Dios dice hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Okay, los testigos de Jehová dicen que estaba hablando con un ángel, y los unicitarios no tienen respuesta para eso. Gloria a Dios. Pero si él estuviera hablando con un ángel, los ángeles no crean. Amén. No tienen el poder de crear. Cuando nosotros decimos hagamos algo, se supone que lo vamos a hacer todos. Todos vamos a estar haciendo esto. Amén. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, con todas las personas que él estaba hablando iban a estar involucradas directamente, ¿qué cosa? Iban a estar involucradas en la creación. Amén. Y es imposible y es antibíblico pensar que un ángel tiene el poder de crear. Los ángeles tan solo son mensajeros de Dios. La Biblia dice que son mensajeros que hacen su voluntad. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Pero el Señor dice, hagamos al hombre. Ahora, nótese que dice no solo hagamos al hombre, sino que sea conforme a nuestra semejanza. Y Dios, hermano, no se compara con nadie. Los ángeles no tienen la semejanza de Dios. Dios está diciendo a nuestra semejanza, que se parezca a quién, a nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros no somos hechos a semejanza de los ángeles. Nosotros somos hechos a semejanza de Dios. Amén. Entonces, eran varias personas. Nosotros no vamos a parecer a más de uno. Porque dice, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vamos a hacer imagen de Dios. Amén. No imagen de ningún ángel. Vamos a leer Génesis 3, verso 22. Gloria a Dios. Dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Nuevamente el Señor está mencionando la palabra de cosas, la palabra nosotros. Él no dijo el Señor es igual a mí, él dijo el Señor es igual a nosotros. Y los ángeles no son iguales a Dios. Los ángeles son inferiores a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y todo el mundo sabe que Dios es un Dios celoso, Dios no se compara. Amén. Amén. A no ser realmente con Él mismo. Y la palabra dice que es como uno de nosotros. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Amén. Dice, vamos a buscar Génesis 11, verso 7. Génesis 11:7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El verso 6 dice, y dijo Jehová, para entender de que esto no le estaba diciendo ningún ángel. Así que vamos al verso 6. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, es decir, bajemos, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente, Dios está hablando en plural. Amén. Dios está diciendo descendamos y Dios está diciendo bajemos, confundamos, hagamos las cosas no yo solo, sino hagámoslas en conjunto. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y la palabra de Dios es bien clara. Cuando Dios quiere que los ángeles hagan algo, Él los envía. Amén. Como cuando envió el ángel a hablar con María, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Es decir, y muchas veces que Dios envió a sus ángeles a hacer cosas, Él no las hizo juntamente con ellos. La Biblia nunca aparece Dios y los ángeles haciendo las cosas juntamente. Cuando Dios quiere enviar a los ángeles a hacer algo, Él los envía. Pero en esta oportunidad, Él dice, descendamos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, y confundamos su lengua. Es decir, Él mismo lo iba a hacer. Vamos a buscar Génesis 19:24. Es decir, nosotros no basamos nuestra creencia en un solo verso de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay numerosa evidencia. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos. Sí, este verso es un poco difícil de entender, que cuando tú lo lees, parece que no estás, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Ok, dice, es imposible que yo haga algo de parte de mí mismo. ¿Verdad? Yo siempre voy a hacer algo de parte del hermano que me envió a hacerlo o de la hermana que me envió a hacerlo. Pero yo no puedo hacer algo de parte de mí mismo. Yo me mandé a hacer algo. No, eso es imposible. Pero dice, ¿verdad? La palabra, gloria a Dios, que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, de parte de él mismo. Entonces están habiendo ahí dos Jehová, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si fuese uno era imposible. Él decía simplemente, yo hice llover fuego porque yo quise hacerlo. Pero dice que él mismo lo hizo de parte de él mismo. Eso es una total contradicción y no puede haber contradicción en la palabra. Nosotros nos confundimos, Dios no. Amén. Cuando vemos contradicción en la Biblia es porque no la estamos entendiendo bien.
Amén. Vamos a buscar el Salmo 45, versos 6 y 7. Y todos estos versos, yo te recomiendo que tú los guardes, los apuntes, porque en la vida te van a servir. Gloria a Dios. Dice, tu trono, ¿lo tienen todos? Amén. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjate, gloria a Dios, está hablando, ¿verdad? Que cuando tú lees estos dos versos, ves, si tú no creyeras en la Trinidad, pues entonces estuvieras creyendo en dos dioses, porque dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿De quién está hablando? ¿De un ángel? No. Has amado la justicia, perdón, y aborrecido la maldad. Está diciendo tu trono, oh Dios. Eso no está hablando de un ángel. Porque los ángeles no están sentados en el trono de Dios. Ahí Dios se fue un rato, ¿verdad? A hacer algo y un ángel entró ahí. No. Nadie está sentado en el trono de Dios, solamente Él. Dice tu trono.